Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la tutoría número 2 del curso de Ética para Administración Educativa. Procederé a verificar que estamos grabando la sesión efectivamente y voy a abrir el espacio para que realicen alguna pregunta referida con las evaluaciones siguientes, que correspondería a la tarea número 5, que trabaja sobre el estado de la educación y se realiza la evaluación de tópico generativo. Si hay alguna pregunta o consulta sobre las instrucciones, la entrega, algún elemento importante de la tarea. Con respecto a la tarea número 5, debe entregarse del 17 al 23 de julio del 2023. Tiene un valor porcentual de un 15%. Y el objetivo general es reflexionar sobre la situación de la educación a partir de la valoración de la sociedad costarricense y sus retos a partir de los siguientes materiales. A partir de un material audiovisual, que es la presentación del 8º informe del estado de la educación 2021. Tienen que proceder a ver el video como primer elemento, identificar claramente 3 ideas principales del video que tengan relación con la comprensión del estado de la educación costarricense a partir de la pandemia y el impacto desde la comprensión del acceso a los servicios públicos y las ideas fuerza, una extensión máxima de una página. Entonces, punto A, veo el video. Punto B, identifico 3 ideas principales y en ese proceso de identificación de las ideas no debo exceder una página. Punto C, enumere claramente por lo menos 3 recomendaciones relacionadas con la emergencia nacional que tengan relación con la administración de los centros educativos, una extensión máxima de una página. A partir de los puntos A, B y C, realice una conclusión a la que llegó que evidencie cuáles serían algunas de las acciones que se pueden implementar desde un abordaje desde la ética y la equidad para minimizar la emergencia nacional ante la educación nacional. Acá en este punto D no debe exceder las 800 palabras, mínimo y máximo 1500 palabras. La tarea como tal tiene que contener una portada, unos criterios que se establece la universidad y puede tener una extensión máxima de 6 páginas, incluyendo la portada, la interpretación de cada material y la bibliografía consultada. En la página 29 de la orientación se encuentra la rúbrica que se va a utilizar para poderles calificar esta evaluación. La otra evaluación que tendríamos pendientes a esta altura del cuatrimestre corresponde a la tarea 6, estudio de caso, la cual tiene una fecha de entrega del 31 de julio al 6 de agosto del 2023, tiene un valor porcentual de un 15%, y el objetivo del estudio de caso es aplicar el conocimiento teórico adquirido durante el desarrollo y abordaje del material bibliográfico y audiovisual para analizar una situación específica a partir del análisis del estudio de caso. Entonces, número 1, para realizar el estudio de caso, la persona estudiante tiene que proceder a leer detenidamente la siguiente nota periodística titulada "En su primer día de clases, niña afrodescendiente de Acerrí sufrió racismo de maestra, denuncia mamá". Dentro de la orientación académica viene el enlace para que tengan acceso a esta noticia. Punto B, a partir de la lectura de la noticia, procede a establecer un problema que debe ser analizado desde el ámbito de la ética dentro del contexto de la administración educativa. Esto es un elemento importante. Cuando ustedes lean la noticia, tienen que ubicarse en el espacio de una persona que se dedica a la administración educativa y cuál es el problema que se identifica desde la parte de la administración educativa. Según la información punto C, que brinda la noticia facilitada, procede a realizar una enumeración de mínimo 4 y máximo 8 hechos o datos suministrados en la noticia que se encuentran directamente relacionados con el problema formulado. Entonces, yo vuelvo a la noticia, identifico aquellos hechos que tienen relación directa con el problema que yo formulé. Recalco acá, el problema tienen que hacerlo desde su posición de una persona que ejerce la administración educativa. Mínimo tienen que identificar hechos que se encuentren dentro de la noticia, no tienen que suponer absolutamente nada, es la información que brinda la noticia. Mínimo 4, máximo 8. Punto D.
Tomando en cuenta el material audiovisual y bibliográfico utilizado en las evaluaciones anteriores, procede a retomar como mínimo 4 y máximo 6 conceptos que va a utilizar para construir una valoración desde la ética ante el problema planteado que tenga relación con el ejercicio profesional de una persona en administración de la educación. Punto E, procede a elaborar una valoración a partir de la aplicación de cada uno de los conceptos elegidos para analizar el problema. Mínimo debe realizar 4 valoraciones y máximo 6. Se estima como deseable que cada valoración tenga una extensión máxima de 15 renglones. Tarea 6, debe contener una portada con los criterios que establece la universidad con los siguientes apartados: problema, hechos, selección de conceptos, valoraciones y conclusiones. Bibliografía consultada puede tener una extensión máxima de 15 páginas. Y dentro de la orientación, en la página 29 y página 30, se encuentra la rúbrica que se va a utilizar para evaluarles el estudio de caso. La penúltima evaluación sería el artículo académico. Esta tiene una fecha de entrega del 7 al 13 de agosto del 2023 y tiene un valor porcentual de un 25%. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? Realizar un análisis producto de una pequeña investigación que contengan los aspectos generales de un trabajo de esta naturaleza. Y el análisis realizado tiene que permitir fundamentar la toma de decisiones en el ámbito profesional, es decir, en el espacio propiamente de la ética profesional. La estructura básica del artículo, a partir de las evaluaciones anteriores del curso, debe realizar una investigación temática sobre algún contenido que la persona estudiante desee profundizar. Para ello, una vez que el tema sea seleccionado, se deberá realizar una revisión bibliográfica al respecto. Producto de esa revisión, deberá redactar un artículo de un máximo de 10 páginas y un mínimo de 7 páginas. La portada no se incluye en el número de páginas. Esto es un elemento importante. El artículo debe contener una portada que contenga el título del trabajo de que ustedes van a hacer o de esta investigación y la autoría, es decir, la persona que realizó el trabajo. El producto debe contener un resumen que debe ser de una extensión de 150 a 250 palabras y así como palabras claves. La investigación debe contener los siguientes elementos: introducción. En este apartado elaborará un pequeño marco teórico que sirva de referencia al artículo. La extensión del mismo no debe ser mayor a 2 cuartillas. Entonces, en introducción, yo induzco o llevo a la persona que va a leer el artículo de qué va a tratar el artículo. La extensión de este apartado debe ser de 2 cuartillas, la introducción. Segundo punto, resultados. Se narra cada uno de los resultados alcanzados mediante la revisión bibliográfica. 3, la discusión. Se contrastan los resultados alcanzados con otros resultados alcanzados. En investigaciones similares se comparan y se analizan. Y conclusiones. La persona estudiante ofrece una conclusión posterior al análisis y discusión de los resultados. Punto E. Se evaluará el uso de referencias. Todas y cada una de las referencias usadas en la redacción del artículo deben tomar en cuenta las normas establecidas por APA. Me voy a detener acá un segundito. Entonces, la estructura del artículo académico lleva la introducción. En la introducción, yo defino el marco teórico, es decir, las teorías desde las cuales yo voy a fundamentar mi artículo. Más adelante voy a profundizar algunos conceptos, algunos términos, algunas teorías que tal vez les pueda orientar para desarrollar estas últimas evaluaciones. Segundo punto se refiere a los resultados, es decir, a partir del tema que yo escogí, ya definí cuál es el marco teórico que voy a utilizar, que eso sería el componente de la introducción. Los resultados llevan a esa revisión bibliográfica. Yo tengo que encontrar artículos similares relacionados de manera directa o indirecta con el tema de investigación que yo escogí. Punto 3, yo tengo que hacer una comparación, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, si yo encontré 3 tesis, 4 artículos que se relacionan con el tema que yo escogí, entonces yo tengo que confrontar, qué sé yo, los artículos entre ellos y generar una conclusión, las tesis entre ellas y generar una conclusión. Esta discusión ya la puedo organizar por núcleos temáticos, por ejemplo, que una de las tesis sea sobre liderazgo, entonces digamos que mi investigación es sobre liderazgo, entonces yo comparo todas las tesis, que son tesis de grado, tesis académicas, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado, yo las comparo entre ellas y genero conclusiones.
Puede ser que los artículos también hablen sobre el liderazgo, entonces yo comparo todos los artículos y genero una confrontación, una teórica entre estos artículos y genero este apartado. Las conclusiones refiere a, ok, con lo que se encuentra en la introducción, con lo que se encuentra en los resultados y en la discusión, yo tomo una postura, es decir, yo tomo un criterio fundamentado a partir de la investigación realizada, que esas serían las conclusiones. Entonces, en términos generales, en la página 29, 30, 31, perdón, página 30 y de la página, vamos a ver, debajo de las instrucciones del artículo 7 se encuentra la rúbrica que se va a utilizar para calificarles esta evaluación. Y la última evaluación que correspondería, que esa espero que no la olviden, es muy importante que la realicen, es la autoevaluación de desempeño durante la asignatura. Entonces ahí ustedes van a tener acceso a una rúbrica, ¿verdad? En donde ustedes se van a calificar de cómo fue su desempeño durante el desarrollo del curso. Recordemos que esto es un curso de una virtualidad alta, es un nivel muy, muy avanzado. Entonces, por lo tanto, se parte de que el estudiante autogestionó su aprendizaje. Esto sería referente, digamos, con los elementos relacionados con las evaluaciones pendientes dentro del cuatrimestre. A continuación, voy a proceder a compartir con ustedes algunos elementos generales que se encuentran desarrollados en las unidades que ustedes han venido trabajando de manera independiente, autogestionada, durante las evaluaciones anteriores. Esta presentación está muy relacionada con elementos que logré detectar a partir de la evaluación de los trabajos que ustedes han presentado hasta el momento. Voy a proceder a compartir. Permítanme un segundito, por favor. Y espero que se visualice adecuadamente. Bueno, esta portada refiere a lo que les mencioné al principio, ¿verdad? Estamos en la tutoría 2 del curso. El curso tiene 2 tutorías nada más, debido a que es un nivel de licenciatura y tiene un nivel muy avanzado de virtualidad. Y voy a rastrear y he rastreado a partir de la, perdón, de la revisión de sus evaluaciones, elementos que coinciden y que considero importante ampliar para que ustedes puedan seguir desarrollando las siguientes evaluaciones. Entonces, esto refiere a la tutoría 2. Vuelvo a recalcar, mi nombre es Marian Álvarez Hernández y vamos a proceder a desarrollar algunos contenidos importantes o relevantes en donde prácticamente ustedes han coincidido en sus evaluaciones. A la hora de hablar de la ética cívica, es importante tener claro qué son los derechos humanos y qué es el enfoque de género. Por lo tanto, vamos a rastrear, ¿verdad?, qué es la ética profesional, cuál es esta vinculación entre la ética profesional y los derechos humanos y una vinculación muchísimo más importante que son los valores cívicos. Entonces podemos visualizar que la ética profesional refiere al individuo, ¿verdad? A la persona que ya tiene una condición profesional, los derechos humanos que refieren a la colectividad y los valores cívicos que también refieren a la colectividad. Una línea de tiempo muy rápida para ubicarnos y tener claridad. En términos generales, cuando se habla de derechos humanos, hablamos de 4 generaciones de derechos humanos. La primera generación nace en 1789 y refiere a los 3 grandes bloques de derechos reclamados por el ser humano. Son los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos de la libertad. Tal y como ustedes visualizan acá en la gráfica, los derechos civiles tienen que ver con los derechos individuales, derecho a la vida, derecho a la libertad ideológica, entre otros. Los derechos políticos refieren a la participación que tienen todos los ciudadanos de manifestar su derecho a afiliación política, al voto y a la vida democrática. Y el derecho a la libertad refiere a este derecho que tiene toda la persona de circular libremente, elegir su residencia y a su vez las libertades fundamentales como la vida, la libertad, entre otros.
La segunda generación de derechos humanos surge a partir de 1948 y refieren ya a los derechos más colectivos, tal y como ustedes lo ven aquí en la gráfica. Derechos colectivos como el derecho a la buena calidad de bienes y servicios, entre otros, los derechos sociales que están asociados con el seguro social, con el trabajo, con la vivienda, con la alimentación, derechos económicos que han tenido más empuje en el siglo XX, ¿verdad? Que es que el Estado debe garantizar el derecho al trabajo, a las mismas oportunidades, al empleo, a la vida digna, derecho a la igualdad, que está relacionado con que toda persona deben tener los mismos derechos y condiciones justas y satisfactorias, ¿verdad? Entonces tenemos la primera generación y la segunda generación de derechos humanos. La tercera generación de los derechos humanos refiere más o menos a los años 70 y tiene que ver con los derechos de la información, derecho a la paz, derecho a la solidaridad, derecho a un ambiente seguro. Y la cuarta generación, siglo XXI, esta es una nueva generación que ha resaltado toda la revolución tecnológica, tiene que ver con las nuevas tecnologías, con las TIC, refiere con los nuevos desafíos a los que se enfrentan los derechos humanos en torno al ciberespacio y tiene que ver mucho con la valoración de la privacidad, del anonimato, la seguridad, las transacciones en línea, entre otros. Estos derechos todavía se vienen construyendo. ¿Por qué la importancia de hacer referencia a los derechos humanos? Victoria Camps y Adela Cortina señalan que la ética cívica constituye el marco moral obligatorio de la ética profesional. Es decir, yo no puedo pensar un ejercicio, una acción desde la administración educativa si no tengo en mi mente esta generación de derechos humanos, desde la primera generación hasta la última. Victoria Camps y Adela Cortina señalan que la ética tiene como contenido los derechos humanos de la primera, segunda, tercera, cuarta generación, agregaría yo aquí, logrados por la sociedad a lo largo de su desarrollo histórico y un conjunto de valores universales que son la sustancia de todos los derechos como son la libertad, la igualdad, la tolerancia, el diálogo y la solidaridad. Otro elemento importante con respecto a los derechos humanos es que la ética profesional busca que las profesiones se pongan al servicio del bien común y con ello contribuyen al fortalecer la ética cívica. Entonces, esta es la simbiosis que hay con la comprensión de la ética cívica, la ética profesional y los valores cívicos. Entonces, recalquemos acá y retomando. Hablamos de 4 generaciones de derechos humanos. Victoria Camps y Adela Cortina dicen, este es el marco de la ética cívica, ¿verdad? Es el marco moral obligatorio de la ética profesional y la ética profesional, su fin último es fortalecer a los profesionales para el servicio del bien común y esto contribuye a fortalecer la ética cívica. En términos generales, solo para recapitular, como les dije, parte de lo que ustedes ya han trabajado, ¿qué es la ética profesional? Es una ética aplicada porque pretende incidir en la práctica que realizan las profesiones. Sin embargo, las profesiones se desarrollan en una sociedad que también cuenta con un conjunto de valores morales y cívicos que la ética profesional requiere tomar en cuenta, si no quiere que las profesiones se desarrollen aisladas en la dinámica social. Entonces, la ética profesional es una ética aplicada, ¿verdad?, que se hace en el ejercicio profesional y tiene que tomar en cuenta la ética profesional, los valores morales y cívicos del entorno social y cultural en el cual se desarrolla esta profesión. Esto es un elemento importante. Por lo tanto, señala Ibarra en este artículo el vínculo de la ética profesional y la ética cívica, que es una ponencia del Tercer Congreso Internacional sobre Ciencias Sociales, Humanidades y Salud, que la primera tarea que se le presenta a la ética profesional es la articulación y la búsqueda de la congruencia de sus principios, criterios y valores con la ética cívica que permea la sociedad contemporánea. Entonces, hablar de la ética profesional no es solamente teorizar, no es solamente hacer teoría, sino que debe haber una línea entre la teoría y la práctica, por decirlo de alguna manera. A nivel gráfico, entonces recapitulemos, la ética profesional es un saber teórico práctico.
El fundamento social y ético de las profesiones es lo que da la razón de ser de las profesiones en un ámbito social, y obviamente la ética profesional está amarrada a partir del ejercicio de cada una de las diversas profesiones que existen. En este caso, lo que nos ocupa ahora es el ejercicio del profesional en el área de administración educativa. ¿Qué otros elementos podríamos tomar en cuenta? Y aquí hago una síntesis de estos dos aportes de Prieto, Zambrano y Martínez, Ética Pública en las Organizaciones Educativas, y de Sánchez, Betancourt, Ramírez, Ética Pública en las Organizaciones Educativas, Gerenciar para alcanzar el bien común. Recalcan estos tres elementos que me parecen importantes y creo que es un aporte interesante que podrían desarrollar en las evaluaciones que mencioné al principio que faltaban. Número 1, recalcan estos autores, todo acto educativo encierra un comportamiento ético y toda educación es ética. Número 2, el propósito fundamental de toda la educación es preparar para el desarrollo de la vida y en él para el desarrollo del conocimiento, la belleza y el saber. La educación ética y moral se ocupa de formar y preparar sujetos morales capaces de construir y ejercer su condición de ser humano en el mundo. Entonces, me interesa aquí muchísimo pensar el acto educativo como un acto, como una acción que se encuadra en una dimensión ética, y la educación y la ética, o hablar de educación y ética, no existe una sin la otra. ¿Qué otros elementos importantes quiero recapitularles aquí? La ética profesional y la deontología. Existen diferencias entre ellas, tal y como ustedes lo pueden ver acá en esta gráfica. La ética profesional persigue la reflexión y el análisis del bien para constituir las buenas acciones, en tanto que la deontología está más orientada hacia el deber de hacer lo bueno. La deontología refiere justamente a la construcción de normas. Es cuando ya las normas del ejercicio profesional se escriben en un código deontológico o mal llamado código de ética. La ética profesional no es normativa, pero la deontología se caracteriza por sí hacerlo, manejando normas y códigos. La ética profesional propone la conducta que deben desempeñar los profesionistas. La propone, la plantea, es una aspiración, pero la deontología exige que se cumpla bajo ciertas normas. La ética profesional propone la motivación de aplicar las condiciones apropiadas para la buena actuación. En cambio, la deontología sí exige que se aplique dicho comportamiento. La reflexión y análisis de la conciencia individual es predominante en la ética profesional, en tanto que la deontología debe ser aprobada por un colectivo de profesionales. Esto es muy importante. Por lo que la deontología basa su expectativa en la ética profesional. Entonces vean que la ética profesional refiere más a una dimensión individual en donde yo me autoevalúo, reflexiono y analizo mis acciones y yo de manera individual, racional, trato de generar esa línea por la cual tengo que seguir para hacer un adecuado ejercicio profesional. ¿Cómo sé si mi ejercicio profesional es adecuado? Lo que mencionaba anteriormente, está muy orientado con el bien común. Otro elemento a nivel de síntesis de lo que acabo de leer lo podemos visualizar de la siguiente manera. La ética profesional, entonces, las puedo articular con palabras claves: reflexión y análisis del bien. Tiene que ver también con que no es normativa, refiere más a una dimensión interna, individual, y está muy asociado con la motivación, y la ética profesional propone ciertas orientaciones. ¿Qué es lo que pasa con la deontología? Deontología es cuando ya se construye un código, es cuando un colectivo profesional establece esas normas básicas para el ejercicio profesional, que lo está mal llamado código de éticas, código deontológico. Lo tienen, nosotros como docentes tenemos, los abogados lo tienen, prácticamente todas las profesiones tienen un código deontológico. La deontología plantea deberes, o sea, hay cosas que sí o sí tengo que cumplir como profesional. Otro elemento importante es que es normativa, o sea, existen normas, códigos éticos, como lo mencionaba hace un ratito. Hay un nivel de exigencia,
¿verdad? Yo tengo que cumplir con ciertas normas para poder ejercer mi profesión. Otro elemento que quisiera como ampliar un poquitito producto del trabajo, voy a devolverme un segundito, que ustedes han presentado y ciertos conceptos que nada más me voy a detener rápidamente a mencionar. La axiología es esa rama de la filosofía que estudia los valores. Hace un ratito hablábamos que la ética cívica tiene un conjunto de valores que la sociedad implanta, que la sociedad instaura para poderse seguir desarrollando. Entonces, la axiología va a ser esa área de la filosofía que va a venir a estudiar el fundamento y la razón de ser de esos valores. Reflexiona sobre qué reflexiona, tal como lo señala Ferrata Mora, la naturaleza del valor, el carácter absoluto o relativo de estos valores. La deontología, que la estaba explicando hace un ratito, es esta ciencia de los deberes o la teoría de las normas morales y se ocupa de la determinación de los deberes dentro de circunstancias sociales que deben cumplirse si se quiere realizar un ideal. Entonces, la deontología establece ese ideal de profesional en el ámbito de la administración de la educación y justamente establece cuáles son esos deberes y esas normas morales que tiene que cumplirse para acercarse a ese ideal de profesión. Una definición de educación nunca está de más y me gusta esta de Dewey, que dice que es un proceso violento, continuo y permanente que se dirige a un grupo etario insertado dentro de un contexto social y natural tendiente a la autosuperación de todas y cada una de las esferas vitales que se ejerce por medio de la libertad. Entonces, conceptos importantes que yo puedo utilizar para realizar un análisis, para plantear un estudio de casos o para hacer un tópico generativo. La axiología, la deontología y la educación. Otros conceptos que nada más los menciono para poner puntos comunes de análisis y reflexión. Marlaska señala que la ética es una disciplina filosófica que busca establecer una concepción del ser humano y establecer una conducta recta. La moral, Zamora la define como las costumbres, valores y deberes producto del proceso de socialización que considera como deseable y bueno realizarlo. Los principios éticos, señala Cortina, tienen que ver con el ejercicio profesional, declaraciones de lo que debe realizarse o no. Los valores educativos son conceptos de lo deseable que guían la forma en que los actores sociales deciden actuar, evalúan a las personas y a los acontecimientos y explican sus acciones y evaluaciones, tal como lo señala Shalom en 1990. Características de los valores. Yo sé que nosotros hablamos mucho de los valores y de ausencia de valores, etcétera. Pero los valores, como ya lo dijimos hace un ratito, la axiología es esa rama de la filosofía que estudia los valores. Cuando la axiología estudia los valores, establece que tienen tres características que son importantes que las tengamos en mente para reflexionar sobre ello. Polaridad. Los valores se van a manifestar desdoblados en un valor positivo y un valor negativo, en valores y antivalores. Todos los valores van a tener su correspondiente antivalor. Y vean lo que está aquí resaltado en amarillo. Bueno, malo. Justo, injusto. Salud, enfermedad. Sabiduría, ignorancia. Entonces, la primera característica de todo valor es que tiene su contraparte, tiene su valor positivo y negativo. Entonces, primera característica de los valores. La segunda característica desde el ámbito de la axiología es la gradación. La gradación es la característica de los valores que hace referencia a la intensidad o la fuerza que posee un valor o un antivalor. No todos los valores o antivalores van a valer lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los valores nosotros los medimos, ¿verdad? Es como veámonos desde el ámbito cuantitativo, ¿verdad? Van a tener un porcentaje de cumplimiento, de presencia o de ausencia. Y la tercera característica es la infinitud. Esta característica refiere a la propiedad del valor, está totalmente relacionada con su dimensión ideal, en virtud de que los valores suelen ser finalidades que nunca llegan a alcanzarse del todo. Entonces siempre va a haber, o sea, vamos a ver, decían los filósofos griegos y los romanos también, y los modernos algunos decían
que nunca voy a alcanzar, o sea, yo nunca voy a abrazar el valor absolutamente, yo me voy a ir acercando progresivamente, pero nunca lo logro alcanzar en su totalidad, porque está fuera de la naturaleza humana. Entonces, 3 elementos importantes ahí que tal vez lo tomen en cuenta para sus trabajos: las características de los valores, la polaridad, la gradación y la finitud. Cuando hablamos de valores, existen diversas teorías sobre cómo nosotros construimos los valores y quería compartirles como modo de apoyo para las evaluaciones siguientes. Existe la teoría de las necesidades básicas de Maslow, que los que tienen formación en educación las hemos revisado, ¿verdad? Para poder entender el desarrollo del niño, del adolescente y del adulto. Maslow sostenía que efectivamente nosotros tenemos un conjunto de necesidades básicas. Su teoría se fundamenta en 3 elementos. Propone una base biológica de los valores, asimilando el concepto de valor con la necesidad innata del ser humano. O sea, yo voy a considerar valioso aquello que está relacionado con mi dimensión biológica. 2, los valores surgen de la priorización de aquello que es deseable y necesario para satisfacer una necesidad, distinguiendo además entre las necesidades básicas, aquellas de carácter universal y común de todo ser humano, y las necesidades idiosincrásicas, que marcan las diferencias entre los individuos. Por eso puede ser que la escala de valores cambie de una cultura a otra. Los valores, entonces, recapitulando aquí a Maslow, los valores surgen a partir de una priorización de lo deseable y lo necesario, que está asociado con necesidades básicas, pero existen otras necesidades idiosincrásicas que la va a marcar el entorno social y cultural. Otro elemento que señalaba Maslow es que pone el acento en el proceso de elección, entendiendo que aquellas personas psicológicamente sanas tendrán una capacidad innata para optar por aquello que les es bueno, que es principio de buena elección. Entonces, hay 3 componentes importantes con respecto a lo que consideramos valioso o no. Hay una base biológica, hay una priorización, ¿verdad? Que pueden ser a partir de las necesidades básicas o necesidades idiosincráticas, y que existe una estructura psicológica que me permite a mí hacer esa elección. Entonces, vean esta gráfica que les muestro acá. Esta es la pirámide de necesidades básicas de Maslow. En la base más ancha se encuentran las necesidades fisiológicas básicas. Después tenemos necesidades de seguridad, de afecto y afiliación, de reconocimiento y éxito y autorrealización. Cada uno de esos niveles va a exigir una escala de valores distinta, ¿verdad? Entonces también eso es importante entenderlo e interpretarlo. Rockage señala lo siguiente. Plantea 4, a la hora de hacer una valoración sobre los valores, dice, las personas tienen un número pequeño y limitado de valores. Señala, todas las personas poseen los mismos valores, aunque en grados diferentes. Los valores de una persona se pueden organizar en un sistema axiológico que ya viene dado, ¿verdad? Y el sustrato de los valores individuales están en la cultura, la sociedad y la personalidad. Entonces, vea que Roig señala valores instrumentales y valores finales. Entonces, como a modo de ejemplo, por acá, entonces podemos ver acá, vamos a ver si lo puedo marcar acá. Por ejemplo, valores instrumentales. Tenemos estos que están acá, que la felicidad, el autorrespeto, el tiempo libre y la salvación. Valores finales: valiente, educado, intelectual, honrado. Entonces, estos son elementos que a nosotros nos pueden servir para justamente comprender cómo se generan cierta clasificación de los valores, ¿verdad? Entonces, no todos tenemos los mismos valores. Con esto es lo que quiero demostrarles con esta presentación. Ahora sí, ampliando un poquitito esta comprensión ética del ejercicio profesional, nosotros al momento de que somos administradores de la educación o administradores educativos, nuestro ejercicio profesional cae en una dimensión de reflexión que es la función pública. Nosotros somos servidores públicos. Entonces señala esta imagen que ustedes pueden ver acá. La ética aplicada a la función pública tiene un eje central en idea de servicio.
Esta idea explica el contenido mismo de los planes de estudio de ética para funcionarios públicos. La ética como ciencia de actuación de los funcionarios públicos al servicio de los ciudadanos, al compromiso con el bienestar general de la gente. Por lo tanto, la ética pública estudia las buenas y malas acciones de los entes que componen la sociedad, así como a las instituciones que representan a la misma. Es importante que la administración pública, en este caso, se apoye de la ética para evitar afectar al mínimo los servicios requeridos bajo la responsabilidad. Entonces, nuestro ejercicio profesional, ya habíamos dicho que tiene una vinculación con la ética cívica. A la hora de hablar de la ética cívica, entonces tenemos que hablar de la función pública. Y aquí hay palabras importantes, claves que no debemos olvidar. Número 1, la idea de servicio. Ya claramente lo decía Adela Cortina sobre la vinculación entre la ética, ¿verdad? Y el bienestar común. Entonces, esto se ampara en esta idea de servicio. Otro elemento importante son los funcionarios públicos. Independientemente de que estemos hablando o estemos trabajando en educación pública o en educación privada, nosotros estamos prestando un servicio y estamos protegiendo un derecho humano, que es el derecho a la educación. Otro elemento importante, ¿verdad? La ética aplicada a la función pública es una ciencia que analiza la actuación, los actos que yo estoy haciendo como funcionario dentro de una institucionalidad. Y este espacio o esta reflexión que se hace de las buenas o malas acciones de estos entes que componen la sociedad es para minimizar la afectación. Siempre va a haber afectación, pero el trabajo de la ética aplicada a la función pública es minimizar esa afectación. Señala Guzmán en la ética profesional del administrador educativo, que es una tesis doctoral del 2010, señala esta cita que ustedes visualizan acá. El administrador educativo, en virtud de su complejidad de su objeto de estudio y de trabajo, es aquel profesional que sintetiza el conocimiento histórico, económico, sociológico y político, que es capaz de aplicar un conjunto de herramientas técnicas que le permitan planear y programar, ejecutar, evaluar y dirigir proyectos educativos, así como optimizar los recursos de dichos proyectos. Entonces vean qué interesante esta cita de Guzmán. La persona que se dedica a la administración educativa se dedica, su objeto de estudio es complejo, que es la educación y la administración de ella. Su trabajo es complejo porque implica un conjunto de competencias, habilidades y destrezas, y un elemento importante que señala es que debe tener conocimiento histórico, económico, sociológico y político, y tiene que aplicar. Es una persona que no solamente tiene conocimiento, sino que ese conocimiento hay que aplicarlo, hay que generar proyectos educativos. Entonces, vean ustedes qué complejidad en lo que ustedes se están formando. Entonces, a manera de síntesis, el administrador o la persona que se dedica o que se está especializando en la administración de la educación debe sintetizar el conocimiento en todas sus dimensiones, debe aplicar herramientas técnicas y tiene que dirigir proyectos educativos. Entonces, estos son elementos importantes a reflexionar en esta reconceptualización y esta valoración que estamos haciendo desde la dimensión ética del ejercicio profesional de la persona en el ámbito de la administración de la educación. Guzmán igual tiene esta otra cita, procedo a leerla. El administrador debe construir organizaciones no solo más productivas y eficientes, que son elementos básicos de la administración, ya lo decía Chavenato, sino organizaciones inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? De aprendizaje y de renovación que haga posible el desarrollo integral de la sociedad. Contar con una sólida formación humanística que permite desarrollarse y atender los múltiples complejos que se presentan y los cuales pueden afrontar sin ningún problema demostrando el liderazgo. Entonces también vean que el administrador vea poca o tamaña tarea tiene sobre sus hombros, sobre su cuerpo, sobre su mente. Entonces, estos son elementos, consideraciones que hace Guzmán que me parecen bastante interesantes y quiero sintetizarlo con lo que ustedes ven aquí en rojo, que es construir organizaciones, generar un desarrollo integral en la sociedad y para esto es importante fortalecer la formación humanística. ¿Para qué? Para resolver problemas.
Recordemos, el fin de la ética profesional es el bien común, el bienestar, el minimizar el impacto, el hacer una valoración de las acciones buenas y malas. Con respecto al liderazgo, ¿verdad? Que ya ustedes vienen ampliando un poquitito estos temas. A la hora de plantearnos una pregunta un poco básica, ¿verdad? ¿Qué es un líder? Me gusta mucho este aporte que hacen estos autores. ¿Qué es un líder? La persona que utiliza su influencia, su capacidad y su conocimiento para guiar a los grupos en el logro de objetivos que define como líder. En consecuencia, un líder efectivo mejora la productividad de sus colaboradores. Obviamente, a la hora de utilizar esta definición, estoy apostando por un enfoque de cómo visualizo yo a esta persona o qué características debe tener esta persona que hemos denominado líder. Esto lo vamos a abordar más adelante, pero es importante como plantearlo en las preguntas, ver desde cómo la contestamos, porque esto va a implicar desde qué enfoque nos estamos posicionando. La presentación que estoy desarrollando no tiene ningún enfoque específico, sino que lo que está tratando, como se los dije al principio, es de colocar puntos comunes de reflexión con la finalidad de que les sirva a ustedes para desarrollar las evaluaciones y los análisis siguientes que tienen que realizar. ¿Qué es el liderazgo? Si revisamos y tratamos de definir el liderazgo, tenemos esto que puede ser elementos interesantes de reflexión. El liderazgo constituye un proceso altamente interactivo y que implica el establecimiento de una dirección, de una visión, de estrategias, ¿verdad? Que estos ya son elementos medulares de la administración, a fin de arribar a una meta determinada, orientando las personas con una motivación permanente. Por lo tanto, el liderazgo puede concebirse como el ejercicio de las cualidades del líder que determina una influencia en otras personas a fin de cumplir los objetivos. Entonces, claro, como se los dije hace un ratito, si yo agarro y analizo esta definición de líder, esta definición del liderazgo, al momento que yo hago este ejercicio, yo ya me voy a estar posicionando de un enfoque, ¿verdad? Que es parte del trabajo que ustedes tienen que realizar en las siguientes evaluaciones. Justamente cuando las personas se preguntan qué es un líder y qué es un liderazgo, un poco como el ejercicio que hicimos hace un ratito, cada uno de los grandes teóricos que han reflexionado sobre estas dos grandes preguntas generadoras, líder y liderazgo, se han planteado grandes teorías que ustedes las van a ver desarrolladas en los materiales que se les ha facilitado en el curso y a partir de las investigaciones que ustedes han realizado. En términos generales, ¿verdad? Esta gráfica lo ejemplifica bastante bien. A principios de los años 20 del siglo XX, teníamos una teoría de enfoque personalista, ¿verdad? Cuando se planteaban qué es un líder y qué es un liderazgo. Y el aporte o característica de esta teoría del enfoque personalista plantea que el énfasis de las características personales de los líderes se enfocaba mucho en la personalidad, en la capacidad de influencia, entre otros. Posteriormente, a mediados del siglo XX hasta inicios del siglo XXI, hasta nuestros días, recapitulo por acá. Mediados del siglo XX hasta el siglo XXI existe un enfoque situacional o funcionalista que le da mucho énfasis a la conducta del líder más que a la personalidad, ¿verdad? Todas las teorías se van a enfocar en describir esta conducta y cómo esta conducta mueve, ¿verdad? Y genera ciertos procesos de liderazgo específicos. Mientras que a inicios del siglo XXI y hasta nuestros días se han dado el desarrollo de otras grandes teorías. Las teorías contingenciales. Tenemos la teoría de contingencia de Tytler, la teoría de trayectoria meta de Robert House y sus colaboradores, la teoría situacional del liderazgo, la teoría de decisión normativa, entre otras. Estas teorías contingenciales ponen énfasis en la interacción del tipo de líder, habla de diversos tipos de líder, y las características de la situación en la que se ejecuta su tarea. ¿Verdad? Entonces, en términos generales, podríamos hablar, ¿verdad? Para que ustedes tengan como un mapeo muy general sobre las teorías del liderazgo. Se dan desde principios del siglo XX hasta nuestros días todavía siguen valorándose y planteándose esas dos preguntas que hice al principio. ¿Qué es un líder? ¿Qué es el liderazgo? Ok. Avanzando un poquitito más y a modo de ejemplo, esta gráfica se las quiero mostrar
para darles elementos a reflexionar, ¿verdad? ¿Cómo visualizo yo el ejercicio profesional de una persona en el ámbito de la administración educativa? ¿Desde qué enfoque me puedo posicionar para poder hacer un análisis, verdad? El enfoque de los rasgos, la descripción se centra en identificar las características personales del líder, ¿verdad? Que están relacionadas con líder y comunicación. El enfoque de comportamiento se centra en el comportamiento de las personas que son líderes y de las que no lo son. En este enfoque surgen 3 estilos de liderazgo: el autocrático, autoritario, el democrático, participativo, y el estilo laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Elementos importantes, tenemos líder, subordinado, palabras claves como autoridad, resultado, toma de decisiones, comunicación y motivación. Son elementos que este enfoque va a describir y desarrollar. El enfoque de la contingencia se plantea que en todos los momentos o situaciones se requiere de un liderazgo, es decir, depende de la situación para que surja un determinado estilo de liderazgo. Entonces tenemos, van a definir, ¿verdad?, el enfoque de contingencia, qué es un líder, qué son los seguidores, qué es una situación, qué es un contexto, qué es una organización, qué es la toma de decisiones, qué son los objetivos, qué es la comunicación. El enfoque emergente hace referencia a 2 principales tipos de liderazgo: el liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional. Estos estilos se dan cuando los líderes transforman a las personas que los siguen y en efecto estos reciben algo por lo que se genera una transacción entre sí. Entonces, igual, este enfoque va a definir qué es el líder, qué son los seguidores, qué es la organización, va a incursionar en la motivación, en el cliente y en el objetivo. Este enfoque emergente está muy aplicado en la comprensión empresarial o en la parte de administración de las empresas. Entonces, sobre estos enfoques ustedes pueden ampliar más, investigar más, reflexionar más, utilizar uno de estos enfoques para hacer un análisis como el estudio de caso, utilizar algunos de estos enfoques para analizar la noticia, entre otros. Permítanme acá. Aquí está. Voy a ampliar esta parte. Ay, no, perdón, esa no era. Acá. Ok. Vean esta siguiente gráfica. Algunas características del estilo de liderazgo autoritario. Entonces, según Waldrich, tiene 4 grandes características. El líder determina todas las actividades, también determina quién se encarga de cada tarea. Todas las actividades son evaluadas por el líder sin mayor participación de este en las mismas. Entonces, es una persona que sencillamente da las órdenes y se van cumpliendo las mismas. Esto se les estoy aportando nada más para que ustedes vayan identificando qué es lo que les gusta, qué les genera más inquietud y que puedan seguir investigando. Ok, permítanme un segundito acá. Ok. Tenemos esta otra de acá. Voy a ampliarla acá. Tenemos características del liderazgo democrático. Entonces, prácticamente se enumeran 13 características del liderazgo democrático: alto énfasis en los desempeños y en las personas, asunción de la mayoría de las personas son honestas, dignas de confianza, automotivadas y responsables, promoción del trabajo en equipo, una adecuada planificación y delimitación de objetivos, una estructura centralizada en el liderazgo, distribución equitativa del control, promoción de adecuadas condiciones de trabajo, comunicación abierta, bidireccional de A, B y de B a A, reconocimiento del buen desempeño, las acciones punitivas se toman como último recurso, solución abierta a los conflictos, delegación de la responsabilidad, utilización de evaluaciones de desempeño. Entonces acá podemos ver, ¿verdad?, ciertas prácticas. Recordemos como lo definimos hace un ratito, el administrador tiene que tener conocimiento y ejercer ciertos elementos instrumentales, ¿verdad? Entonces por acá lo podemos visualizar. Y otro ejemplo acá, ¿verdad?, que tiene que ver con el liderazgo democrático: imposición estricta y sistemática de la disciplina organizacional,
El poder del líder reside en su posición, cargo al interior de la organización más que a su autoridad personal, y los seguidores avanzan en la jerarquía de la organización a través de su habilidad para adecuarse a las reglas establecidas. Entonces vemos acá en que incluso se da la incorporación de términos que en los dos anteriores no estaban, como por ejemplo el de seguidores, ¿verdad? Entonces también yo puedo tratar de pensar o valorar si dentro de una institución educativa cuál es el tipo de liderazgo que se promociona y cuál es el impacto que tiene este liderazgo sobre el desarrollo del proyecto educativo, ¿verdad? Esos son elementos también que podrían, como ustedes, reflexionar dentro de las tareas pendientes. A nivel gráfico, ¿verdad? Vean qué bonito lo que logré encontrar, ¿verdad? Que nos permite ejemplificarlo todavía mayor. El liderazgo coercitivo exige el cumplimiento inmediato de las tareas, ¿verdad? Y la frase que podemos identificar, haz lo que te digo. El afiliativo, las personas son lo primero, cree y construye armonía y construye lazos emocionales entre las personas. Haz como yo ahora. El liderazgo ejemplar espera la excelencia y la autonomía en el desempeño. Entonces, estos son ejemplos de tipos de liderazgo que se pueden dar. El orientativo, ¿verdad? Tiene que ver con movilizar a las personas hacia un objetivo claro, ven conmigo, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo claramente a la organización hacia acá vamos, quiénes se apuntan, quién quiere ir, etcétera, ¿verdad? El liderazgo democrático crea acuerdos mediante la participación. ¿Qué piensa usted sobre? El formativo desarrolla a las personas para el futuro, intenta esto, ¿verdad? Son tipos y manifestaciones de tipos de liderazgo y se los traje con idea de poderlo ejemplificar. Pero, digamos, independientemente del tipo de liderazgo que desarrolle una persona que está ocupando el cargo de administrador educativo, como lo dije al principio de esta presentación, apoyada y sustentada en lo que han dicho otras personas en artículos académicos, tesis de doctorado y otros, la persona en el ámbito de la administración educativa debe tener una formación particular por la complejidad de su ejercicio profesional. Y yo creo que eso es un elemento importante que tenemos que rescatar. Habilidades técnicas. Si yo asocio las competencias, habilidades y conocimientos que tiene que tener una persona que se está formando en esta área, si quiero hacer una valoración desde la ética profesional y dentro de esta noción de liderazgo, es importante estos tres componentes. Habilidades técnicas. Como líder escolar, para resolver los diferentes problemas de la escuela, debe tener habilidades técnicas que supongan una apreciación y dominio de los métodos, procesos y procedimientos y estrategias de la educación. Es decir, tiene que saber sobre educación, tiene que saber cómo funciona nuestro sistema educativo, tiene que conocer el marco jurídico y legal de nuestro sistema educativo, tiene que empaparse de todos los recovecos y la complejidad que tiene la educación a nivel nacional. Otro elemento importante es que debe tener habilidades humanas. Las competencias humanas se refieren al potencial de los líderes escolares o del administrador para trabajar correcta y eficazmente con otros en un trabajo de base uno a uno y en entornos de equipo. Estas habilidades se refieren a cómo construir y trabajar en equipo, cómo comunicarse con sus seguidores sin problema. Un líder o administrador requiere una buena comprensión y aceptación de sí mismo, así como aprecio y empatía y consideración hacia los demás. Entonces yo creo que estos son elementos importantes y vea que estamos hablando de habilidades humanas, pero también debe tener habilidades conceptuales. ¿Qué son estas habilidades conceptuales? Son capacidades y competencias conceptuales que permiten a un individuo aprender situaciones complejas para promover soluciones innovadoras y exitosas. Las habilidades conceptuales incluyen el potencial del líder o el administrador de escuela al ver la escuela, el distrito y el programa educativo como un todo. Entonces, no solamente es que tenga conocimiento sobre la institución que está administrando, sino sobre la comunidad, sobre el barrio, sobre el entorno inmediato en el cual se encuentra esa institución y al mismo tiempo poder, veámoslo en dimensiones, tiene que tener conocimiento micro, maso y macro.
¿verdad? De toda la dinámica del desarrollo de la educación. Para poder desarrollar esos contenidos me apoyé en esta bibliografía que ustedes están visualizando en este momento. De Cortina, Ciudadanos del Mundo, de Ferrater Mora, un diccionario de filosofía abreviado, de Geraldo Campos, La importancia de los estilos de liderazgo, un abordaje de la revisión teórica, de Isht y de otros autores, Ética Profesional en la Educación Superior, de Marlaska, Introducción a la Ética, de Molina Jiménez, Reforma Educativa y Resistencia Ciudadana en Costa Rica de finales del siglo XIX, de Páez Gallego, Teorías del valor y modelos e implicaciones educativas, de Rodríguez y Rodríguez, Nájera, Ibera y Varas, Liderazgo y Gestión Administrativa de las Instituciones Educativas, de Vázquez, Principios y Técnicas de la Educación de Adultos, y de Zamora, Ética y Sociedad. De mi parte, este es el apoyo que les brindo hoy para desarrollar sus trabajos, y no sé si hay alguna pregunta con respecto a las evaluaciones siguientes. Quedo atenta si hay alguna pregunta.